Buenas tardes a todos. Les doy la más cordial bienvenida a este conversatorio de la tercera semana de investigación de la Universidad Ruiz de Montoya, Redes y Diálogos. Agradezco la presentación de nuestros expositores, Milagros Salazar, Michelle García, Ramiro Escobar y Patricio Contreras, que nos acompañarán en este conversatorio. Este conversatorio pertenece a un eje de investigación de la escuela que se llama Rol de los medios en momentos de crisis, en pandemia, comunicación y democracia, ¿no? Es dentro de este eje que incluimos este conversatorio que se titula Construyendo información en el periodismo independiente. Es por ello que hemos convocado a 4 periodistas reconocidos, ¿no?, para que nos ayuden a pensar conjuntamente, a reflexionar en cómo el periodismo independiente construye espacios para continuar con su labor de apoyo a la democracia. ¿Qué debe seguir haciendo y qué debe evitar? ¿No? Estamos nosotros inscritos en el Perú en una crisis política y consideramos relevante desde la Escuela de Periodismo pensar sobre nuestro propio quehacer. A continuación voy a presentar a nuestra mesa, ¿no?, y a cada uno de los expositores, quienes tendrán un tiempo de 15 minutos para iniciar esta conversación, después de los cuales abriremos la conversación entre todos, que durará alrededor de 20 minutos. Milagros Salazar es licenciada en Comunicación Social por la Universidad Mayor de San Marcos y egresada de la Maestría en Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú, con estudios de gobernabilidad en programas organizados en Latinoamérica por la Universidad George Washington, y tiene cursos de especialización sobre democracia y medios de comunicación del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Ha trabajado en IDL Reporteros, en el diario La República, es directora del portal de investigaciones Convoca. Por su parte, Michelle García, periodista feminista, es coordinadora de comunicaciones CLIM y equipo podcast Las Públicas, cofundadora de Huayca y licenciada por nuestra Escuela de Periodismo, por lo cual estamos sumamente orgullosos. Ramiro Escobar, periodista, analista internacional y profesor de Relaciones Internacionales de CIPO, de la Escuela de Ciencia Política de la Ruiz y también de la Facultad de Ciencias y Artes de la Comunicación de la Universidad Católica del Perú. Ha ganado diversos premios, tales como el Premio Nacional de Periodismo Juan Landázuri Ricketts en el 2000, el Premio de Reportaje sobre Biodiversidad otorgado por Conservación Internacional en el año 2008. Ese mismo año ganó el segundo Premio Latinoamericano de Reportaje sobre Biodiversidad, promovido también por Conservación Internacional. En el 2010 ganó el Premio Periodístico Solidaridad con los Refugiados. En el 2011 ganó la primera versión del Premio Salwan sobre reportajes al mundo indígena. Y Patricio Contreras, periodista y docente de la Universidad Alberto Hurtado de Chile, es coordinador de publicaciones digitales de la Escuela de Periodismo, editor desde el año 2009 de la revista digital Puro Periodismo, ha colaborado en el suplemento Artes y Letras del Mercurio y es conductor del programa Ojo en Tinta del Canal 13. Dicho esto, ¿no?, estamos muy contentos de poder contar con esta interesantísima mesa. Enfatizo, ¿no?, para pensar cómo el periodismo independiente construye espacios para continuar con su labor de apoyo a la democracia. Doy entonces la palabra a Milagros, ¿no?
para abrir nuestro conversatorio. Muchas gracias, Yasmín. Gracias a la Universidad Ruiz de Montoya por esta invitación. Gracias a todos los colegas que nos acompañan y a todos los que se han unido, ¿no?, a esta transmisión, que es una forma de estar cerca, pero también de repensar nuestro oficio, ¿no?, nuestra profesión y desde el rol que cumplimos. Muchas gracias. Bueno, algunas ideas que puedo compartir. Como saben, yo soy periodista, así reportera de calle, es decir, la que está recogiendo la información en el lugar de los hechos, la que va corriendo a una sala de redacción y escribe su nota. Y con el tiempo he aprendido otras formas de generar información a partir del trabajo con las bases de datos. Y luego he fundado un medio de comunicación que es Convoca.p. Y ya vamos a cumplir 6 años el 8 de febrero del 2021. Y a la par, he apostado por la docencia. Yo empecé enseñando periodismo de investigación precisamente en la Universidad Ruiz de Montoya, hace algunos años, a la par de la existencia de Convoca.p. Y creo que lo he hecho porque permite el enseñar, el hacer periodismo y enseñar periodismo a reflexionar sobre la profesión. Y en ese sentido quiero compartir con ustedes unas 4 ideas respecto al periodismo independiente y lo que he podido ver en estos meses de la pandemia y las diversas crisis que estamos afrontando como ciudadanos, ¿no? También, no solo como profesionales, sino del rol que nos toca cumplir como ciudadanos, como seres humanos, como personas, ¿no? Para nosotros ha sido fundamental recordar que el periodismo se hace de la mano de las audiencias, ¿no? Y por ello es que creamos, o de los lectores o de los ciudadanos, ¿no? Podemos llamarle, a veces le decimos audiencias y suena muy frío, de la mano de nuestros lectores, de la mano de los ciudadanos, y hemos generado plataformas de comunicación cercana con los ciudadanos. Tenemos una plataforma que se llama Haz tu parte, Juntos Enfrentemos la Pandemia, que cuando empezó el estado de emergencia creamos para que haya un canal directo de comunicación con los que estaban en la primera fila de la crisis sanitaria, los médicos, las enfermeras, pero también los familiares de los pacientes COVID, y diversas otras profesiones también, ciudadanos que podían tener información y compartir con nosotros, y nos sirvió a nosotros para poder tomar el pulso de manera cercana de las cosas que estaban pasando y que uno no escuchaba en Palacio de Gobierno, en las conferencias que diariamente daba el entonces presidente Vizcarra y sus ministros. Como recordemos que diariamente había una conferencia en Palacio que se inició desde marzo. Entonces, en Haz tu parte, los ciudadanos lo que podían hacer era compartir información, podían compartir pues videos, documentación, denuncias, también información sobre noticias que ellos consideraban que podían ser falsas, o que había información que se viralizaba y que pedían a Convoca que si eso podía ser contrastado, ¿no? Porque en este contexto de la pandemia ha surgido también la infodemia, que es un fenómeno de desinformación en redes sociales a través de la viralización de información falsa que genera pánico y que en un contexto de crisis sanitaria puede conllevar a los ciudadanos a tomar decisiones que pueden afectar su salud, sus vidas, ¿no? Y también acá, por ejemplo, se puede ver la página, y a partir también de estos casos que llegaban a la sala de redacción, pudimos crear otro proyecto que se llama Historias de la Pandemia, que son historias en formato podcast, que están organizadas en 4 categorías,
Los Inolvidables, son un grupo de podcast dedicado a las personas que fallecieron por COVID-19 y que sus familiares le rinden homenaje, ¿no?, a estas personas que partieron. El segundo grupo están los imprescindibles, que son personas que la profesión que desarrollan ellos nunca se detuvo, ¿no? Siempre estuvieron un bombero, una bombera trabajando, una barrendera, una enfermera, una joven en la ventanilla de un banco, ¿no?, un agricultor, y en fin, diversas profesiones que no se detuvieron y que nos llegaban a la sala de redacción estos casos, y que estas personas contribuían. Si ustedes ven en la página hay un icono de WhatsApp donde los usuarios, los ciudadanos comparten sus historias y nosotros publicamos. Obviamente hay un proceso, una narrativa en el podcast, ¿no? Que bueno, esto está a cargo de Convoca Radio, que es un proyecto de podcast que tenemos. Y el tercer grupo son los resilientes, que son ciudadanos que apelaron a la creatividad para salir de la crisis familiar, la crisis económica que nos puso pues esta pandemia, ¿no? De manera muy creativa y resiliente, ¿no? En esta circunstancia. Y hay un cuarto grupo que lanzamos después, que está dedicado a ciudadanos, digamos, lo que se les suele llamar de la tercera edad, ancianos o ancianas, y niños también, porque encontrábamos que había, digamos, puntos de coincidencia entre estas personas que están en el inicio de la vida y personas que, digamos, ya están en avanzada edad y que sienten que no tienen nada que perder, y no obstante a eso continúan saliendo adelante y dándonos muchos ejemplos de valentía y de sabiduría, ¿no? Y esto es un proyecto creado con los ciudadanos. Eso tiene que ver con la primera idea, ¿no? Aprender a escuchar a las audiencias y generar canales de comunicación y proyectos donde ellos se sientan reflejados y se vean reflejados. Entonces, creo que pensar el periodismo como servicio público es una idea central que quisiera compartirles. El otro punto tiene que ver con la importancia de investigar aquellos temas que pueden quedar invisibilizados en medio de una crisis sanitaria, ¿no? Porque entendimos que los que ya eran vulnerables antes de la crisis sanitaria estaban en un contexto de mayor vulnerabilidad. Por ejemplo, los pueblos indígenas, ¿no? Y hicimos diversas investigaciones donde la pregunta era: ¿cuál es la situación de los pueblos indígenas en la Amazonía, en los Andes, en las zonas de explotación minera, por ejemplo? Y de ahí desarrollamos investigaciones como los derrames de petróleo que se habían producido durante la pandemia. Y si bien es cierto, eso no era el centro de la cobertura, nosotros creíamos que eran temas de los que se debía informar y apostamos por hacer investigaciones. O cómo estaba, por ejemplo, una comunidad como Nazaret, que es una comunidad en la región Amazonas, que había sufrido el impacto de un derrame hace algunos años, y cómo era vivir, digamos, con los efectos de ese derrame de años atrás, ahora con los efectos de un virus, ¿no? Este es un caso de los derrames de petróleo durante la pandemia. También hicimos otras historias en formato cómic. Contamos la historia de un niño que tenía altos niveles de plomo en el organismo y que en un contexto de aislamiento social y de las condiciones en que vivía el niño en esta zona industrial, se agudizaba, digamos, los problemas de salud que él tenía, de él y digamos, del contexto familiar en el que estaba, ¿no? Eso lo narramos en un formato cómic. Entonces también experimentamos con otros formatos para contar estas historias. Y otro reportaje, otra investigación relacionado a poblaciones de alta vulnerabilidad es la situación de las mujeres. Nosotros hicimos, por ejemplo, especiales sobre
las mujeres desaparecidas, ¿no? En la pandemia. Uno diría, pero si había aislamiento social, estado de emergencia, se supone que debería ser, digamos, el periodo donde hay más seguridad para las mujeres, y resultaba que hubo una caída, sí, en marzo, pero nuevamente hubo un incremento a partir de abril, ¿no? Y entonces esa tendencia se pudo ver, pero sobre todo contar las historias. La tercera idea que quisiera compartir es también la oportunidad de la generación de alianzas, ¿no? También fue estos tiempos han sido una oportunidad para generar alianzas con otras iniciativas periodísticas, también organizaciones de sociedad civil, universidades, para generar proyectos, ¿no? Hicimos una investigación con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, una investigación que se llama FinCEN Files, que ponía al centro la situación del sistema financiero y cómo había operaciones sospechosas en el sistema financiero, es decir, en los bancos, y que ponía en discusión los controles antilavado y los controles en el sistema financiero, es decir, el flujo, la ruta del dinero, el flujo del dinero relacionadas a empresas dedicadas a la minería ilegal, a hechos de corrupción, etcétera, etcétera. Entonces, digamos, si bien es cierto, trabajamos en investigar cosas relacionadas al sector salud, en atender los casos de las personas afectadas directamente por el tema de salud, no descuidamos otros flancos también, porque considerábamos que era igual de importante, ¿no? Y el último punto que quería compartir era la importancia para un medio independiente. Es muy importante pensar en la sostenibilidad, porque todo esto que yo les digo no se hace, digamos, se distribuye gratuitamente, pero no es gratis, ¿no? Todo esto tiene un costo en cuestión de tiempo, en cuestión del financiamiento del equipo que lo hace, el equipo multidisciplinario, y además, digamos, la generación y la producción de informativa creció. Nosotros tuvimos un crecimiento de producción informativa 3, 4, 5 veces que en una época, digamos, que antes de la pandemia. Pudimos generar un crecimiento de 1500% de la audiencia, que fue sorprendente, porque también la gente buscaba información ante el vacío de información en el Estado, a nivel estatal, ¿no? Y ahora eso a nosotros, la verdad, un gran aprendizaje, ¿no? La sostenibilidad viene, sí, de hecho, para un medio independiente, pensar en la forma de monetizar y de generar ingresos tiene que estar de la mano de un contenido de valor y que garantice tu independencia editorial, todo aquello que decidas hacer. Si quieren más adelante podemos conversar de la forma que lo hicimos en Convoca, y que lo venimos haciendo, pero creo que también eso es un tema, ¿no? Nosotros, a pedido de la audiencia y nuestra voluntad de servir mejor a la audiencia, hemos creado una nueva sección dedicada a la audiencia que se llama Convoca tu Servicio, donde hacemos guías especializadas para los ciudadanos en diversos aspectos que ellos necesitan saber, y tenemos boletines especializados para estos ciudadanos que quieren saber sobre cómo cobrar los subsidios, cómo ver el tema del colegio, de sus hijos, cómo ver el tema, diversos aspectos de la vida cotidiana, que antes de la crisis nosotros no habíamos entrado a mirar, pero que ahora son cuestiones que nosotros vemos porque la ciudadanía empezó a pedir eso de manera más cercana a los periodistas, y creo que un aprendizaje para nosotros como periodistas ha sido eso, ¿no? Seguir generando información de valor, contenidos, historias de la mano de las personas, y entendiendo que el periodismo ante todo es servicio público, ¿no? Eso como 4 ideas, y gustosa de conversar con ustedes más adelante. Muchas gracias, Milagros, por estas palabras iniciales tuyas y por plantear esas cuatro ideas, ¿no? que, digamos, que han podido
plasmar en estos últimos meses, ¿no? En este contexto de pandemia, ¿no? El periodismo como servicio público. Me parece una idea fundamental, ¿no? Vamos a continuar y dar el pase con Michelle García para escuchar lo que nos va a compartir. Adelante, Michelle. Hola, ¿qué tal? Hola con todas, todos, todes, ¿cómo están? Bueno, les voy a primero compartirles que de verdad estoy muy emocionada de compartir esta mesa porque Milagros y Ramiro han sido mis profesores, de hecho. Entonces, estoy muy emocionada. Y también contarles que bueno, en la experiencia profesional que tengo como periodista y como comunicadora, he tenido el enorme privilegio de haber trabajado en la totalidad de veces en medios independientes o alternativos, como también se les llama. Y de hecho cofundé uno de ellos que ahora es muy conocido, que es Huayca, ¿no? Bajo la premisa que dice Milagros, el periodismo es un servicio público. Pero también me gusta hacer énfasis en que soy periodista feminista y lo digo abiertamente porque a veces se nos dice que los periodistas somos imparciales y la verdad es que no se puede ser imparcial ni indiferente ante una realidad o contexto que vulnera los derechos de personas, sobre todo de personas que no tienen acceso a información. O sea, la información es poder, la información es un derecho humano que lastimosamente no todas ni todos tienen acceso a ello. Entonces, mi experiencia de trabajo en crear contenido en esta pandemia ahora se aboca a que me desenvuelvo profesionalmente en dos espacios, tanto en sociedad civil como en el aspecto periodístico. Y eso es porque uno de ellos da paso a empujar una iniciativa periodística a través de un formato sonoro. En la Colectiva por la Libre Información para las Mujeres, que es una organización sin fines de lucro que trabaja por brindar información sobre acceso a derechos sexuales y reproductivos a mujeres de forma gratuita, se tenía un proyecto que era la línea de aborto e información segura. Cuando se inició el periodo de estado de emergencia, las solicitudes de información incrementaron un 400%. Era una alta demanda y además había una serie de situaciones que nos describían que estas mujeres que llamaban se encontraban en un contexto de violencia, de encierro, de no acceso a servicios de salud que se deberían considerar básicos y que en teoría no se detuvieron durante el estado de emergencia. Estos contextos nos llevaban a que muchas de ellas vivían con sus agresores, muchas de ellas no podían acceder a un servicio de consulta en el establecimiento de salud porque no era una emergencia, cuando la norma sanitaria dice que algunos procedimientos sí son de emergencia y, y te tienen que atender, ¿no? Entonces, ante esta demanda de información, apostamos por ampliar el abanico informativo y mandarnos con un podcast. Entonces decidimos crear el podcast Las Públicas, donde nos íbamos a enfocar en trabajar información de corte periodístico, abocada exclusivamente a derechos sexuales y reproductivos. Y esto lo consideramos importante porque durante el estado de emergencia se hablaba mucho del COVID, de los cuidados del COVID, que obviamente estamos en un contexto muy, muy peculiar, es una pandemia, es la primera vez que vivimos una pandemia, pero son derechos que ya estaban vulnerados y que reforzaron su vulneración en este estado de emergencia. Empezamos a hacer investigaciones. Entonces, nuestra primera serie de investigación se abocó a lo que era el aborto y misoprostol, porque es un tema que está muy estigmatizado, está muy criminalizado. Pero la realidad de aquellas mujeres que deciden tomar esta decisión, la decisión de interrumpir su embarazo, es aterradora. Es un problema que existe, que pese a que el aborto está criminalizado en Perú, no impide su práctica. Es más, obliga a que recurran a la clandestinidad y se enfrenten a situaciones, yo le llamo carniceros, porque se dan en consultorios privados que ni siquiera son consultorios, son departamentos, se dan en condiciones insalubres. De hecho, durante este periodo entre marzo y septiembre
hemos tenido solo 2 casos conocidos de muertes por aborto clandestino. Una de ellas en un consultorio de Jesús María, de hecho, y es en donde algunos de los periodistas que tuvieron una cobertura noticiosa dijeron que eso parecía cualquier cosa menos un consultorio. O sea, entonces en el hallazgo de este podcast encontramos algunas cosas. Por ejemplo, que varias mujeres que recurrían a abortar de forma clandestina lo hacían con métodos como, y perdonen si soy muy descriptiva o vulnero alguna susceptibilidad, introducirse ganchitos de ropa, los ganchos de ropa con los que ustedes cuelgan el vestido, una blusa, eso, palos de tejer, alambres, métodos que podríamos considerar medievales. Lo hacían en pleno 2020. Y esa crudeza, recurrir a la clandestinidad de esta práctica te lleva a pensar de la necesidad, de la importancia de hablar del acceso a salud sexual y reproductiva, de métodos de prevención, de métodos anticonceptivos. En ese marco, la norma sanitaria aprobada decía que el anticonceptivo oral de emergencia se puede distribuir de forma gratuita en los establecimientos de salud, por ser emergencia, solo basta que fueras a cualquier establecimiento y lo pidieras. Entonces, en un experimento que hicimos con un podcast Las Públicas, decidimos llamar a 6 hospitales de Lima Metropolitana para ver si lo estaban cumpliendo. No lo cumplían, pero es que además no solo no lo cumplían, emitía, cuando yo hice una de las llamadas, nos decían que no sabían qué cosa era, no sabían que había un protocolo, que no era una emergencia. Incluso en una de esas se rieron. Entonces, ¿por qué no lo compras en una farmacia? Y te quedas pensando en qué clase de profesional de la salud te responde de ese modo ante la necesidad de acceder a un método anticonceptivo. La píldora del día siguiente se usa para prevenir embarazos no deseados. Muchos de los embarazos no deseados son consecuencia de una violación sexual. Y eso lo podemos ver en la data que tenemos durante el estado de emergencia. Aproximadamente son 20 niñas menores de 14 años las que han sido forzadas a ser madres. 10 de ellas, si no me equivoco, eran menores de 10 años. Entonces, eso nos habla de que varias mujeres, niñas y adolescentes han convivido con sus agresores. Se decía mucho de que estos casos se habían incrementado durante el estado de emergencia. Yo creo que más que incrementado, se visibilizaron. Se visibilizaron porque la violencia siempre ha ocurrido, pero ahora hay un contexto en el que definitivamente no podías separarte de tu agresor. Entonces, ahí es cuando nosotras, como podcast, Las Públicas, apostamos porque el formato sonoro nos permitía tener una llegada que no necesariamente tenía que contemplar el espacio online. O sea, no solamente funcionaría con internet, también nos permitiría enviar los audios mediante los sistemas de mensajería cercanos. Así como se distribuían las fake news por WhatsApp, también se puede distribuir información segura, corroborada, confirmada. También se podía enviar por correo electrónico. Entonces pensamos en diversos mecanismos, pero también generamos el mecanismo de réplica. Es decir, apostamos porque otras compañeras que también son comunicadoras o periodistas y que quizá no tienen el acceso, el privilegio de poder acceder a la formación en formatos sonoros de un podcast porque hay un nivel de especialización en ello, pueden aprender con nosotras. Entonces, creamos 3 escuelas de aprendizaje de podcast para que ellas puedan crear sus propios recursos sonoros, pero además reciban una formación respecto a derechos sexuales y reproductivos que les permitan buscar fuentes de consulta. Es decir, no solamente lo que se dice en medios de comunicación, que se supone que tiene que estar confirmado y verificado, sino que además ellas vayan a fuentes oficiales de consulta, como por ejemplo la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud, el Ministerio de Salud, que ellas mismas sepan dónde buscar y corroborar la información que van a emitir. Estas escuelas las creamos en regiones como Tarapoto, en Cusco, en Huancayo y ahora en Lima. Estos puntos se eligieron porque encontramos una equivalencia de casos, pero también de
organizaciones colectivas que ya estaban articuladas y que pudieran garantizar que lo que nosotros les enseñamos lo pudieran replicar. Muchas de ellas nos compartieron varias situaciones que ocurrían en sus respectivas regiones, porque también en el contexto de emitir información teníamos que considerar la interculturalidad, ¿no? Un enfoque interseccional. Lima no es el Perú, no es lo mismo, no es la misma la vulneración de un derecho sexual y reproductivo como el acceso a la píldora del día siguiente en Lima, que en regiones donde ni siquiera hay un hospital en algunas comunidades. O sea, las realidades y las vulneraciones eran diferenciadas en el sentido del impacto. En este proceso, como les comentaba al inicio, sacamos un podcast relacionado al aborto y misoprostol, y entre los hallazgos también detectamos que había un centralismo, un lucro en aquellas mujeres que decidían buscar una forma segura para tener esta práctica, como por ejemplo, tenían que buscar, si vivían en regiones, no podían encontrar este medicamento que era el misoprostol, que según la Organización Mundial de la Salud es un medicamento seguro para interrumpir un embarazo, cuenta con manuales, con guías, y de hecho se considera como esencial para la humanidad. Y se sugiere que se use en las normas sanitarias de diversos países de los estados para reducir los índices de mortalidad materna. Encontramos de que era más fácil encontrar esto en Lima, ¿no? De hecho, muchas compañeras apostaban por pedirle a alguien en Lima que lo compre y que se lo mande, porque en sus regiones no encontraban. El precio era altísimo, cuádruple, quíntuple, y muchas de las que compraban esto no podían comprarlos en farmacias porque, bueno, es un medicamento con receta, pero quienes los vendían, además de venderlo hasta el cuádruple del precio, lo vendían adulterado. Entonces, eso también era un gran problema de la desinformación, que muchas tenían la decisión, pero no sabían a lo que se enfrentaban. Algo que también provoca la emisión y el abordaje de estos temas que son muy delicados es el tema del autocuidado. Y creo que eso aplica para cualquier arista o cualquier tema que se aborde en el ejercicio periodístico. Abordar noticias sobre violencia sexual, sobre aborto, sobre embarazos forzados en niñas, tiene un impacto psicológico en quienes abordan estos temas. Las y los periodistas somos seres humanos con emocionalidades que se enfrentan al abordaje y tratamiento de este contenido noticioso en un contexto de pandemia. Y cuando me refiero al autocuidado es que algunas integrantes del equipo que se encargaban de producir este material mostraban algunas sintomatologías de afectación, es evidente. Entonces, el autocuidado siempre debía primar en ello. Nosotros como equipo apostamos porque se reciba un acompañamiento psicológico, porque los temas son complejos y son sumamente delicados, como ya lo mencioné. Pero también el tema de los derechos laborales. Como decía Milagros, durante esta cuarentena la carga de trabajo se ha incrementado en casi la totalidad de producciones periodísticas. Con ello también los horarios laborales. Hace poco hubo un encuentro en regional de periodismo feminista, periodismo con enfoque de género y perspectiva de género, que es el Festival Sarelia, donde diversas periodistas nos juntamos a hablar de las diversas problemáticas que se abordaban. Entonces, algunas nos decían, se trataba de un medio tradicional, no es desconocido de que la pandemia ha afectado notablemente la sostenibilidad de los mismos. Han habido reducciones, despidos, y bueno, eso sí afecta económicamente la sostenibilidad de cualquier individuo. En los medios alternativos, muchas veces estos temas se trabajan por convicción, pero también se han dado estas situaciones, ¿no? Entonces, ahí hay un choque entre el autocuidado y el tema de los derechos laborales, que se trata de visibilizar, pero entendemos que también estamos en un contexto muy complejo. Es la primera vez que pasamos por una pandemia.
Algo más que quiero añadir es que siempre se dice de que las personas o los periodistas suelen darle voz a los y las más vulnerables. O sea, las personas vulnerables siempre han tenido voz. Lo que pasa es que han habido sectores que se encuentran en contextos de poder que han invisibilizado esas voces. Y ese es uno de los ejes del periodismo alternativo que quizá nos diferencia notablemente del periodismo tradicional. Y nosotros siempre hemos estado con ellos, siempre hemos hecho periodismo dentro de la comunidad. Nosotros estamos haciendo periodismo como nuestra función de periodistas, pero escuchamos directamente a nuestras audiencias. Y eso es porque ahora con la digitalización, con el acceso a redes sociales, podemos tener una comunicación más democrática y más horizontal con ellas, lo cual no exime de que cumplamos con nuestro trabajo como periodistas, que es recibir la información y verificarla. O sea, esa es una responsabilidad informativa que tenemos como profesionales de la información. Muchas gracias. Vamos a tener la posibilidad de seguir conversando e intercambiando algunas otras ideas cuando se dé la ronda de preguntas. Le doy el pase a Ramiro. Gracias por la invitación, gracias a amigos, gracias a Ana Ruiz. Y también como Michelle, me conforta estar con ella acá en esta mesa y con Milagros, con quien hemos trabajado juntos. Hemos estudiado incluso un tiempo juntos. Y con Michelle, hemos estado en el salón juntos, yo de profesor y ella de alumna, ¿no? Y después hemos tenido un vínculo de amistad, ¿no? Bueno, a ver, yo quisiera centrarme en 3 puntos, pero digamos, a partir de ahí tejer una conversación con todos ustedes que espero que les resulte interesante y que pueda generar algunas preguntas, un diálogo, ¿no? Como el marco de esta serie de charlas es comunicación y democracia, quizás lo primero que quisiera decir es algo que puede parecer teórico, pero me parece central, es que un sistema que con todas sus limitaciones podemos llamar democrático, el acceso a la información, el derecho a opinar, ¿no? Como no existe, digamos, en Corea del Norte, ¿no? O existe de manera limitada en China. O sea, es algo que no puede faltar si este sistema quiere llamarse como tal. Es decir, la existencia de los medios de comunicación diversos, alternativos, grandes, chicos, ¿no? Es interesante que Michelle, por ejemplo, esté o haya estado en la fundación de Huayca, Milagros tenga un medio, haya fundado un medio, y yo esté con un pie en algún medio alternativo y un medio grande también, digamos, llamado grande o masivo, ¿no? Entonces, eso creo que da una idea de cómo en diversas esferas comunicarse, contar lo que pasa, explicar lo que ocurre en una sociedad es vital para que podamos hablar de que hay por lo menos un cierto nivel de democracia. En las sociedades donde esto no existe o existe de manera limitada, entonces no hay coincidencia pues entre democracia e información, o no se puede llamar como tal ese sistema si es que te ocultan la información, la dicen a medias o reprimen a los periodistas, ¿no? Casos de 500 es el más grave, bueno, no sé 500, pero numeroso, digamos, en Corea del Norte, pero en Venezuela también. Incluso en las sociedades más democráticas ese problema existe, ¿no? No es que la libertad total se respire en cualquier sitio del mundo, o en algunos sitios sí, en otros no. O sea, veamos lo que ha pasado con Trump en Estados Unidos. O sea, todas las broncas que tenía con la prensa. Sebastián Piñera en Chile trató de controlar en algún momento los medios digitales, Alan García se metió con los blogs. Entonces, lo que también quisiera decir es que hay que quitarnos de la cabeza la idea de que quienes no quieren que los medios hablen son los gobiernos que están más a la izquierda del espectro. No es. Tal vez es más posible que eso ocurra, ¿no? Cuando hay un autoritarismo vertical desde el Estado, pero no es que cuando hay aparentemente más libertad todo funciona lindo, ¿no? Porque hay concentración mediática, hay presiones económicas, políticas de todo tipo. Entonces, es problemática la idea de comunicación y democracia, pero es una idea que hay, como han sugerido Michelle Milagros, que sugiere abrir la cancha constantemente. Ya eso como marco general. Una cuestión ya que tiene que ver más con la pandemia, ¿ya? En esa continua puja, digamos, para abrir la cancha y hablar de las cosas de las que hay que hablar, en esa
continua dinámica donde uno está tratando de que el periodismo recupere su misión original, que es, como sabemos todos nosotros, ¿no? Darle a la gente porque el poder no le va a dar, así se fundan los medios, pues después se convierten en empresas, etcétera, etcétera. Me parece interesante la experiencia de Milagros y de otros medios de este corte porque tratan de escapar de esa dinámica, pues, ¿no? Esa dinámica de, bueno, tienes que tener un gran anunciante para poder hacer periodismo. Bueno, hay alternativas ahora. Pero en su origen los medios fueron eso, ¿no? Medios para enfrentarse al poder. Entonces, mientras uno está en esa puja, en esa dinámica, en esa tormenta, si quiere, de pronto aparece este asunto, la pandemia. Ya, y esto, si bien, ojo, no era algo inesperado totalmente, cosa que mucha gente repite y no es verdad, o sea, se habla mucho de Bill Gates, ¿ya? Pero en realidad, bastante más personas que Bill Gates, o no un montón, pero había libros sobre esto, había científicos que habían dicho esto. Y una cosa que tiene que ver con lo anterior es que la clase política, por lo menos la oficial, la que está en el poder político y tiene puestos, descuidó, ninguneó este asunto. Ojo, eso, hay datos sobre eso en China, en Estados Unidos, se advertía que esto podía pasar en algún momento y no se le dio pelota, cosa que es una manera, ya no solo de los medios, sino del propio poder o de los poderes de ningunear un asunto porque, por ejemplo, digamos, es más importante la economía. Pero bueno, el asunto está allá y entonces todos nos sobresaltamos y hay una misión que le tiene que caer a los medios en una situación así. Entonces ahí me gustaría ajustar una idea que me parece central. Ese es un momento, por ejemplo, donde aun cuando normalmente un periodista debe hacer eso, es decir, tener un conocimiento múltiple, es más importante hacer eso. Por ejemplo, ¿qué tiene que saber un periodista en este momento para informar de manera lo más rigurosa posible sobre la pandemia? Tiene que saber de ciencia, tiene que leer a los científicos, tiene que dejar de ser un preguntador. Un preguntador es lo que llamo el tipo que se acerca a alguien y le dice, ¿y usted qué piensa de? No, no, no. Esto está y tienes que meterte a la web científica, te dan las rutas, en algunos medios salen, ¡pum! ¿Ya? Tienes que poner en marcha tu mayor capacidad para enterarte qué está pasando a un nivel científico, pero también a un nivel social. Ojo, este asunto, hay una palabra así como la que mencionó Milagros sobre infodemia, que alude a que la pandemia en realidad es un problema más social que estrictamente médico. Es decir, no es que el problema es el virus solamente, ¿no? El problema es cuán desguarnecidas están las sociedades para aguantar una situación de este tipo. El ejemplo dramático es el del Perú, ¿no? Ustedes se imaginan, yo cada vez que miro esa cifra me da espanto, ¿no? ¿Qué significaba un país como el nuestro con 100 camas UCI? 100. En condiciones, entre comillas, normales. ¿Era posible aguantar una situación de este tipo así? Ahora me parece que están en 1200. ¿Sí se dan cuenta de lo que eso significa? O sea, nuestro sistema de salud ya estaba en situación precaria de manera horrible. O sea, lo soplabas y se iba a caer. Entonces, esa dimensión de lo social frente a la pandemia puede hacernos ver, por ejemplo, que no había que pensar esto solamente en términos científicos, sino en términos sociales también. Es más, creo que era uno de los factores más importantes, es todavía. Un dato, por ejemplo, que provocó en las primeras semanas algunos problemas en las coberturas, ¿no? Cuando se ve un montón de gente saliendo a la calle y mucha gente, pero también colegas, no diré nombres, pero los periodistas también debemos autocriticar, se sorprende de que haya mucha gente que sale a la calle y se sorprende después cuando alguien del dato, creo que fue Boño como economista, de que más o menos el 30% de la población no tenía refrigerador. Cosa que imagino en Chile, el amigo acá, no ocurre, pero acá sí, ¿no? Entonces, tal vez un ciudadano de clase media para arriba debería sorprenderse, ¿no? Pero un periodista no. ¿Cómo es eso que no sabes que hay un montón de gente que no tiene refrigerador? Ah, pero tiene televisor, y ahí, ¿cuál es el problema? Por eso lo vas a condenar. Esa falta de entendimiento de lo que ocurría, creo que provocó muchos problemas al comienzo. Se ha superado en parte, creo yo, pero todavía tenemos esos problemas. Otro dato, recordarán ustedes, cuando
se determina de parte del gobierno de Vizcarra que iba a haber salidas por género, un día hombres, otro día mujeres. Ya, y recordarán esos penosos episodios de el pata haciendo cola, mandó a tu esposa, ¿no? No sabes comprar nada, ¿no? Y claro, todo el mundo se reía, ¿no? Y yo decía, a mí me pasó que lo puse en Facebook y se veían las burlas, ¿no? Y yo dije, oye, pero ¿no entienden que ese es un estereotipo? No se entiende eso. No se entiende que cuando dices eso, estás reforzando el estereotipo que la mujer es la que ir al mercado. Y jajaja, yo me sorprendí incluso de ver personas que yo creía un poco, digamos, más esclarecidas, ¿no? Repitiendo eso, pues. Entonces, esa suerte de desarme social, si quieres, de falta de armas sociales para encarar un momento con esa niña sorprendió, y sigue pasando, ¿ya? Sigue pasando. El asunto de los indígenas, que mencionó Michelle. Nuevamente, los indígenas han tenido epidemias hace siglos. La catástrofe demográfica indígena, eso lo mencionó creo que Milagro, ha sido el mayor factor de mortandad. No fueron las armas, fueron las enfermedades. Entonces había que sorprenderse del pánico literal de algunos grupos indígenas, sobre todo los que están en semi-aislamiento o en aislamiento, que no se sabe cómo se hizo. Bueno, sí se sabe, han tenido impacto. Entonces, quiero que un periodista debe tener eso registrado mínimamente, o inmediatamente buscarlo, pero para eso se estudia, pues, en las universidades, o para eso se trata de ser un buen periodista. Uno tiene que abrirse así, todas las antenas se le tienen que parar a uno. Ciencia, sociedad, cultura, ¿no? ¿Cuál es la pregunta? Por ejemplo, cuando mueren estos chicos en la discoteca, en Los Olivos, y se ponen a bailar unas chicas sobre el féretro o la tumba de una de ellas. Y claro, nuevamente, y esto lo dijo, creo, mi amigo Jorge Yamamoto, lo que viene primero es la condena, antes del entendimiento de la situación. Tú sabes qué pasa dentro de estas personas. Tú sabes que tienen o no tienen alternativas de diversión o no. ¿Por qué la pregunta fácil? ¿Por qué la respuesta fácil? Y eso creo que también es sociedad, es cultura, es entender en qué país vives. ¿Ya? Otra cuestión, bueno, la cuestión económica fundamental, ¿es la economía o es la salud? En la BBC de Londres salió un interesantísimo artículo donde decían, oye, ¿cuál dilema? En realidad no hay ningún dilema acá, no es la economía, es la salud. Son las dos cosas, pero había que rastrear eso. Entonces, hay una cuestión, yo creo, de conocimiento, ¿ya? De conocimiento que sigue vigente frente a distintos temas, ¿no? La pandemia y en general, cualquier tema, por ejemplo, las protestas sociales que han provocado una crisis política reciente, ¿no? Lo que quiero decir, en resumen, es que este es un momento, era y es un momento en que el periodismo debe ser riguroso, debe ser profundo, debe ser súper dedicado a explorar las cosas y contarlas y explicarlas bien. Porque fácilmente se puede caer al borde del pánico, ¿no? O la desinformación o la infodemia mal manejada, como decía Mela. Otra cuestión adicional y que ya surgió en la conversación es la cuestión de ser independiente, ser neutral, etc. Ok, yo por lo menos, pero de la herejía, pero sospecho que lo van a compartir. Yo no creo que el periodismo objetivo existe, ¿no? Es un viejo y cansado truco como de Maxwell Smart, el superagente 86, ¿no? Es decir, ¿existe realmente? Bryce Echenique dijo en un momento, en realidad, el hombre no puede ser objetivo porque es un sujeto o algo así. O sea, totalmente objetivo no puede ser. Puedes intentarlo, sí. Ya, eso sí. Pero como dice Amanpour, una periodista de CNN que hace unas entrevistas magníficas, frase además que ha sido tomada por Oppenheimer como si fuera él, pero en realidad la dijo primero Amanpour en CNN. Es una, no sé si lo viste, es una chica que hace unas entrevistas magníficas, está en las dos versiones de CNN, y ella dice que estaba en Sarajevo y no podía ser neutral, tenía que ser veraz. Eso es lo importante, ser veraz. Y yo añadiría algo más que ya viene
Robert Fisk, famoso reportero británico, y de Kapuscinski, ¿no? Y es lo que dice, tú te tienes que poner al lado de los pobres, recuperar el sentido original del periodismo. Te tienes que poner al lado de los que sufren, de esos que, como decía Kapuscinski, dándole un giro a la famosa frase de ser la voz de los que no tienen voz. Kapuscinski decía, en realidad tienes que ser la voz de los que nunca van a tener voz. O sea, que ni siquiera se sabe que existen, por ejemplo, los indígenas. O sea, un periodismo que se pone al lado del poder y que no recoge el sentimiento de los más ninguneados. O sea, no me parece que sea un periodismo tan serio. Y en una situación como esta, ponerte del lado de los más ninguneados durante el reparto de ayuda, y ahora cuando venga la vacuna, por ejemplo, me parece que no es cumplir con tu misión. ¿Qué va a pasar cuando venga la vacuna? ¿A quién le va a llegar primero? Ya se está hablando de eso, y eso va a ser un escenario dramático, creo yo. Por ejemplo, ¿le va a llegar a los indígenas? ¿Le va a llegar o no? ¿Cómo va a llegar? ¿No? A veces pensamos en nuestra cápsula, ¿no? Y creo que eso es francamente nocivo, me parece que no nos ayuda en general, no nos ayuda a abrir el debate público y la gran conversación con un tema tan dramático como la pandemia. Otra cuestión que me gustaría compartir es una cosa que ha introducido la pandemia, digamos, en la sensación global y en el debate público, porque ya no es una idea, es algo que te pasa a ti, que nos pasa a todos. Mila lo sabe además de su propia vida de manera dramática, como pudimos saber y acompañarla en eso, ¿no? No es algo que estás viendo, es algo que te pasa. Entonces, hay algo que ha aumentado dramáticamente en estos meses, y la incertidumbre. La propia vida tiene incertidumbre, tú no sabes qué va a pasar mañana, ni siquiera en las siguientes 2 horas. Pero resulta que ahora esa incertidumbre se ha vuelto algo bastante más intenso. No es una incertidumbre de orden imaginaria o focalizada en algunas personas, sino en el planeta entero. No sabes cómo vas a celebrar la Navidad, por ejemplo. Yo creo que algo como eso debería establecerse acá, por ejemplo, se está haciendo en Europa. Que lo van a decir el 24 de diciembre, ¿cómo? Por poner un ejemplo que puede parecer trivial. ¿Cómo hace la vacuna? El virus vuelve a contagiar. Esa cuota de incertidumbre ha aumentado y aparentemente nunca se va a ir. En realidad nunca se fue. Lo que pasa es que estamos en un escenario de que está transcurriendo una pandemia bastante más intensa que otras anteriores. Frente a esa incertidumbre, creo yo, un periodista debe estar muy alerta, ¿no? ¿Qué es lo nuevo? ¿Qué se viene? ¿Cómo va a ser la vacuna? ¿Hay posibilidades de hacer algo o no? ¿No? Y no estar repitiendo siempre lo mismo, que es algo que también me desespera a veces, ¿no? Que veo que se da vueltas, 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 y no, a veces veo que en la escena pública, o en el debate público, o en el debate mediático, no se innova mucho. A ver, siempre entrevisto a un infectólogo y siempre le pregunto casi siempre lo mismo. A veces solo cambio de infectólogo. ¿Se dan cuenta, no? Imagino que en Chile pasa algo por el estilo. Y es estar atento al cambio, a la mayor incertidumbre, tiene que hacernos pensar en un registro como estamos mostrando Mila y Michelle, más creativo de lo que contamos. Entonces, hay un terreno fértil acá para actuar. Yo quisiera, si es que hay tiempo, Yasmín, mostrar algunas cosas que, bueno, que yo hice, ¿no? Porque yo no gobierno un medio, sino puedo mostrar lo que he hecho para contarles un poco. ¿Tenemos tiempo para eso? Porque tengo acá... Sí, tenemos unos minutos, sí, Ramiro. Ya. O sea, a ver, ¿qué me pasó a mí? Yo dije, ¿y ahora qué hago, no? Ya todo el mundo está hablando de esto y por dónde encuentro un ángulo. Bueno, y se me ocurrió hacer algunas cosas, ¿ya? Y eso es lo que voy a mostrarles ahora. A ver, en algún momento yo dije, bueno, yo tengo que ponerme en modo pandemia, pues, es obvio. Y entonces, una de las primeras cosas que hice es esto. Ya, este es un reportaje sobre la altura y la COVID-19 que publiqué en El País. ¿Qué es lo que se observó?
que parece, ojo, que las personas que viven por encima de los 3.500 metros no es que no se infecten, ojo, es que parece que hacen cuadros menos intensos. Entonces, en un momento rastré eso y dije, a ver, ¿esto tiene sentido o no? Rascando la olla, descubrí que en el Cusco, en efecto, los primeros infectados fueron extranjeros. Luego tuve que dar toda una vuelta por la Universidad Cayetano Heredia, la Universidad de San Marcos. Le escribí a unos científicos bolivianos que habían hablado de esto. Y algo que también conviene decir es el rigor con que hay que tratar las noticias. Porque una cosa que pasó, no fue el único artículo sobre este tema, ¿no? Que algunas personas lo dieron por hecho. Y yo siempre escuché de parte de los científicos, ojo, esto está en investigación. Falta investigar. Y por eso que el artículo tiene una interrogación. No dice, la altura nos va a salvar. Pareciera que hay indicios, transcurrió el tiempo, ha habido unos picos en estas zonas altas, pero no ha habido grandes, enormes dramas como los de Iquitos, al parecer no. Sin embargo, no se puede afirmar que esto es totalmente cierto, porque sí era un momento de ponerlo en la calle. Hubo momentos dramáticos, por ejemplo, en Huancayo, pero bueno, acá hay una explicación bastante detallada. Y, por ejemplo, lo que quería decir era lo de hace un rato, ¿no? Todo lo que costó. Sí. Tuve que leer artículos científicos en inglés, ¿no? Buscar en los científicos bolivianos, leer documentos enteros. No se puede hacer periodismo riguroso si no hay esa disposición, ¿no? Y al final creo que esto se mantiene, con dudas, pero se mantiene, y se mantiene en el sentido de que en todo momento afirmamos en el país, esto parece estar ocurriendo, ¿no? Hay que tenerlo en cuenta, pero no estamos diciendo de todas maneras es así. Y por eso será cierto, ¿no? Por eso la información detallada, mapear casos aquí, allá, donde hay, por ejemplo, que, relacionando el tema que descubrimos, en el departamento de Ancash hay una alta incidencia, pero la mayor parte está en la costa. Y en ciudades más pobladas como Huaraz. Pero en el fondo de Conchucos casi no había casos y casi no había. Y así, en el Cusco hubo un alza, después bajó y ahí se mantuvo. Esta era una manera, creo yo, de rastrear un tema que era interesante y que entraba por otro lado, pero incluso a esto había que poner una cuestión social, las costumbres, el intercambio, cómo se manejaba la gente en estos ecosistemas. Y era fascinante, ¿no? Hay una explicación de por qué no era que tú te ibas y al día siguiente ya estabas protegido, tenías que haber vivido varios años ahí. Entonces uno tiene que arrojarse sobre estos temas, bucear ahí y contarlo con rigor, con conocimiento de hacer esa ruta que les decía al comienzo, para que ponga una pelota en el debate público que valga la pena ser comentada o ser tocada, incluso cuestionada. ¿Se ve este otro reportaje? ¿Se ve? ¿Viste que dice perder seres queridos por partida doble? Sí, Ya, se ve. ya, esta es otra cosa que en el camino se me ocurrió. ¿Qué pasó? Que venía el Día Internacional de la Desaparición Forzada. Entonces, yo estaba con el tema dando vueltas antes de que estallara la pandemia, llamé a la Cruz Roja y les dije, ¿qué va a pasar con esto? Resulta que la chica que está a cargo del equipo de psicólogas de la Cruz Roja me dijo, mira, hay un drama en curso que es el siguiente. Hay personas que han estado buscando a sus desaparecidos toda la vida y al final de su vida se han enfermado de COVID y se han muerto. Uy, yo me quedé anonadado, rastré el tema y aquí encuentro la historia de 3 señoras que buscaban, bueno, a ver, una es un señor, creo, y una es la hija, o sea, en realidad quienes cuentan la historia son 3 mujeres, una es la hija de un señor que buscaba a su hermano desaparecido, y se muere el señor de COVID sin haber encontrado a su hermano, y es la hija la que recibe la herencia de la aguja. Este reportaje a mí me dejó muy conmovido y no tengo ninguna vergüenza de decir que en algún momento me arrancó unas lágrimas al comentar con esta señora. Una de ellas era policía y tuvo incluso que enfrentar
eh, problemas porque la criticaban, porque decían, oye, perteneces a algo que ahora está en cuestión por las protestas, ¿no? Ha sido parte de los cuerpos de represión y ella decía, esto me enseñó a querer ser una policía distinta y se preocupa por los derechos humanos. ¿Qué pasó? Su papá buscaba a un desaparecido y se murió de COVID. Entonces, esta cuestión a mí me dijo, caray, tú te pones a buscar, encuentras un tema en la ciencia, un tema en la sociedad, encuentras que sobre un tema, como ha contado Michelle, por ejemplo, la violencia de género, cae este mal, en ese caso, sobre la pérdida de un familiar sobre el que no hay razón, cae la pandemia. Y tan real era esto que incluso tanto la psicóloga de la Cruz Roja como la de Ministerio Público trabajan a partir de una teoría que se llama la doble pérdida. La doble pérdida. Es decir, la persona que perdió a alguien por desaparición forzada y encima pierde a alguien por COVID. Una cosa impresionante, ¿no? Y bueno, se hizo un video donde cantó Susana Vaca el día de la desaparición forzada, pero fíjense cómo la propia pandemia nos hace cruzar temas que estaban, ¿no? La violencia de género, la desaparición forzada, los pueblos indígenas, y uno tiene que tener la suficiente capacidad de mirar y vincular ambos temas para abrir la cancha y que las personas entiendan que, por qué está pasando lo que está pasando. Doy el paso entonces a Patricio, ¿no? Dándole nuevamente la bienvenida a nuestro conversatorio aquí en el Perú. Aprovecho para decir y agradecer especialmente a todos los que nos están siguiendo por el Facebook de la escuela. Ya son alrededor de 250. Estamos muy contentos por ello. Patricio, adelante. Para mí siempre es un agrado poder tener estas instancias en las que comparto y conozco sobre el desarrollo periodístico de otros países. En particular, a mí me interesa siempre mucho lo que está haciendo Perú, porque siento que Chile podría aprender mucho de lo que está haciendo, especialmente en torno a esto que hemos venido a llamar hoy día periodismo independiente. Pero durante 10 años yo fui editor de una publicación universitaria que se llamaba Puro Periodismo. Y básicamente yo era un periodista sobre periodismo. Tuve 10 años escribiendo, entrevistando e investigando sobre medios de comunicación y observando esta transformación que ha vivido el periodismo. Hay académicos que se dedican a investigar el mapa mediático. A mí me interesa más bien ver el mapa periodístico, me interesa mucho el tema de las rutinas, me interesa mucho el tema de la sustentabilidad y me interesa obviamente estos conceptos que a veces generan conversaciones complejas como el de la independencia. Y yo tengo un punteo de ideas, voy a estar entre leyendo y comentando, pero quería partir primero con una pequeña provocación, que es una idea que le he venido dando vuelta hace tiempo y siento que sería buena ponerla en discusión. Creo cada vez con mayor certeza que el periodismo independiente no existe. Y creo que eso es una buena noticia. Y ya les voy a contar por qué me refiero en esos términos. Voy a seguir hablando de periodismo independiente, pero les voy a tratar de contar una historia vamos a partir en el pasado. Me interesa hacer como una mirada longitudinal para saber, digamos, dónde estamos, pero qué era lo que había previamente. El periodismo independiente siempre partió de una fragilidad de origen, ¿ya? Y eso se explicaba porque era un periodismo que nacía al margen del modelo industrial de comunicación, del modelo de los grandes medios. Pero este periodismo independiente siempre apostó por disputar ese espacio de hegemonía, ¿ya? Por disputar esa autoridad. Cuando hablo de fragilidad, me refiero a una circunstancia histórica que probablemente comparten la mayoría de los países latinoamericanos. Este modelo industrial básicamente es un modelo que concentra medios de comunicación en una élite, ¿ya? Y se da también esta relación en la que quienes
poseen los medios de comunicación también poseen los medios de producción. Entrar a disputar en esa relación promiscua, ya donde se junta la propiedad de los medios con la propiedad de los medios de producción, no era fácil. Por eso el periodismo independiente nunca la ha tenido fácil. Y durante aproximadamente un siglo y medio, el modelo de negocio del periodismo fue un modelo estable. Era el modelo en que se vendía el tiempo de atención de la audiencia. Ya los medios ofrecían tiempo o espacio para que la publicidad llegara a la gente. ¿Ya? En el siglo XIX era un sistema menos sofisticado, pero a lo largo del siglo XX ese sistema se complejizó y permitió que los medios de comunicación tradicionales vivieran una etapa de oro. En ese modelo podríamos hablar que los pioneros del periodismo independiente tenían que resolver una ecuación que era casi imposible de resolver. Y era básicamente alcanzar el volumen, la cantidad de gente a la que podían llegar los grandes medios. En el siglo XX se le llamaba a los medios de comunicación de masa, una conceptualización que hoy está como en retirada. Ya no hablamos de masa, incluso suena feo hablar de masa. Ya es como casi como acá en Chile habían candidatos en la década del 30, candidatos presidenciales que hablaban de la chusma, mi querida chusma, ¿ya? Que era como para referirse a esta masa, a este pueblo ignorante, pero que a la larga podía llevarme al poder. Entonces estos pioneros del periodismo independiente tienen esta ecuación: ¿cómo alcanzar el volumen que tiene un medio de comunicación tradicional y al mismo tiempo ofrecer periodismo de calidad y distinto a lo que ofrecen los medios tradicionales? Pese a todas estas dificultades, periodismo independiente ha habido siempre. Ya ha logrado posicionarse, ha logrado permanecer, ha muerto, ha renacido una y otra vez. Este es un ciclo, digamos, que se ha ido dando y se ha ido repitiendo. Pero siempre ha estado esta condición de fragilidad presente. Siempre ha habido una desventaja numérica, siempre ha habido, digamos, una posición en el margen. Hasta que, y esto es como el hito que a mí me encanta siempre recordar, que en el año 94 entra Internet comercial. Y Internet comercial sale de las universidades, sale de los circuitos militares en Estados Unidos. Y Internet comercial lo que hace es que se mete en esta ecuación. Los costos de producción de información bajan y caen las barreras de entrada, ¿ya? Esta nueva realidad obviamente envalentonó al periodismo independiente, porque el periodismo independiente antes debía enfrentarse a barreras de entrada que le generaban altísimos costos para imprimir, distribuir, conectar los medios analógicos. Si un medio independiente quería tener una licencia para un canal de televisión, tenía que pagar, al menos en Chile, tenía que pagar un costo altísimo. Y ese costo era, digamos, estaba limitado a determinados actores. En el caso de mi país, en su origen se pensó la televisión para las universidades y la televisión para el Estado. Hoy por hoy, esas señales son todas de propiedad privada y el canal que se supone que es estatal funciona con lógica de mercado, es decir, no recibe financiamiento público. Pero al mismo tiempo que Internet reduce todos estos costos y le da este impulso al periodismo independiente, también empezó a erosionar el modelo de negocio que históricamente le había funcionado a los medios tradicionales. Este modelo en que se vendía el tiempo de atención de la audiencia. Primero se erosionó gradualmente y luego ya más recientemente se erosionó abruptamente. Y esto afectó tanto a medios grandes como a medios chicos. La crisis económica del 2008, que es otro hito que siento que es ineludible al momento de hablar de periodismo independiente, agudizó muchas de estas tensiones, especialmente en países donde hubo mucho despido de periodistas, como España o Estados Unidos. A partir de la crisis económica del 2008, los medios comenzaron una reducción paulatina, las salas de redacción se achicaron, medios de comunicación desaparecieron, medios se fusionaron. Los españoles hablan como de las cabeceras tendieron a, digamos, a concentrarse.
Pero a diferencia de otras épocas, y ahora con Internet dentro de esta ecuación, el periodismo independiente que surgió después de esa crisis del 2008 ya no lo hizo al margen de la industria, como lo solía hacer antes, sino que emergió de sus cenizas en algunos casos, ¿ya? Los mismos periodistas que eran despedidos, que eran sacados de sus medios de comunicación, se agrupaban con otros periodistas y comenzaron a lanzar proyectos, iniciativas que venían con un impulso diferente, con una mentalidad distinta. Yo digo, me gusta utilizar un poco la imagen de que venían sin las ataduras de este antiguo régimen, ¿ya? Este antiguo régimen de grandes medios de comunicación que había sido muy estable durante el siglo XX. Entonces, desde esa crisis, desde el 2008, nosotros hemos sido testigos de un florecimiento de nuevos medios, de medios que muchos se autodenominan como independientes. Muchos son nativos digitales. Algunos adoptan formas tradicionales de medios de comunicación, pero otros también responden al espíritu de los tiempos. Son medios que solamente verifican el discurso público, son medios que hacen periodismo de datos, son podcasts de no ficción, son boletines informativos. Si bien la fragilidad histórica que ha tenido el periodismo independiente sigue presente, hoy hay un panorama distinto porque el modelo de negocio de los medios tradicionales también se destruyó. Y todos los medios, grandes, chicos, del establishment o independiente, alternativo o hegemónico, están en una misma búsqueda, que es la búsqueda de la sustentabilidad. Y en esa búsqueda, antes había una división muy marcada entre lo comercial y lo editorial, y ese muro ha tendido a desaparecer. Y además en esa búsqueda del periodismo independiente, y ahora empieza a emerger el concepto de emprendedor, periodismo emprendedor, que también tiene complejidades como concepto, ha tenido un protagonismo porque ha sido también un espacio donde se han explorado alternativas a este modelo donde uno no trabajaba para la comunidad. Los medios grandes, los medios tradicionales que vendían el tiempo de atención de la audiencia no trabajaban para la comunidad, trabajaban para las marcas que anunciaban en sus páginas o en sus radios o en sus canales de televisión. ¿Qué hemos aprendido ya para ir cerrando en esta última década? Primero, que no existe una bala única, una bala de plata única que va a salvar a los medios de comunicación. Que hay una percepción de la ciudadanía, y esto yo creo que es transversal en Latinoamérica y en el mundo, de que los medios más grandes han tendido a desconectarse de lo que pasa con la comunidad. Hay una desconexión, así como la gente percibe una distancia con la clase política, con la clase empresarial, con las iglesias, los poderes religiosos, también se percibe una distancia con el poder medial, el poder periodístico. También hemos aprendido que no deberíamos tener vergüenza de pedir dinero, ¿ya? De pedir dinero transparentemente, abiertamente. Y también hemos aprendido que es importante diversificar el modo en que financiamos el periodismo que hacemos. Es básicamente la metáfora de no poner todos los huevos en la misma canasta, porque eso fue lo que le pasó a los periódicos que pusieron todos los huevos en la canasta de la publicidad. En los últimos años se ha hablado mucho de que los medios se están moviendo hacia este modelo en que la audiencia va a sostener financieramente, la audiencia va a pagar por noticias. Y hay medios que han sido muy exitosos en eso, se cita muy frecuentemente al New York Times como un paradigma de medio de comunicación que es exitoso con su sistema de suscripción. Pero también hemos aprendido en estos años que la gente no solo paga o no solo dona dinero para saltarse un muro de pago y poder acceder a la información. La gente también paga para sumarse a la misión de un medio. La gente también paga para colaborar. La gente también paga para participar del trabajo periodístico para construir democracia. Si muchos medios empiezan a optar por este modelo en el que la gente también aporta financieramente al medio de comunicación, ¿podemos seguir hablando de periodismo independiente? ¿No deberíamos también preguntarnos si ese periodismo empieza también a ser dependiente de una comunidad política, de una comunidad, y no lo digo en el término política partidaria,
sino de una comunidad que se piensa como actor político, que participa de la vida política, que participa de la polis. Una comunidad que no solamente va a aportar dinero, sino que también va a exigir que se haga mejor periodismo, ¿ya? Que el periodismo contribuya en términos cívicos y democráticos. Yo creo que esta pandemia ha desnudado todos los esqueletos que teníamos en el armario, todas las sociedades, todos los países. Y también ha desnudado la fragilidad que tienen los medios de comunicación. Lamentablemente hay quienes dicen que los grandes van a salir fortalecidos con la crisis, y parece ser así. En general, con las economías en crisis, eso parece ser una tendencia. Y los medios independientes, los medios emprendedores, o estos medios que quieren empezar a buscar depender de su audiencia, van a tener que navegar nuevamente por aguas turbulentas de la incertidumbre, como decía Ramiro, incertidumbre total. Pero creo que esta vez hay ciertas diferencias. Ya no es esta idea del periodista independiente al margen, ya no es el que va como por un carril distinto, sino que es un periodismo independiente que quiere disputar con el apoyo de una comunidad que le interesa tener espacios de visibilidad política, para buscar también formas de generar periodismo que sea sustentable en el tiempo. Yo no estoy abogando por un periodismo que delega todo en la comunidad, que se rinde a su comunidad, que le hace caso en todo lo que le dice. Sí me interesa un periodismo que sea transparente, que nos diga cómo se financia, que se conecte con su comunidad, que la escuche, que le ponga atención, que la haga participar, y que sobre todo no se desconecte de ella. Creo que ese es el periodismo que a mí me gusta ver, creo que ese es el periodismo que me gustaría que prospere pese a esta pandemia. Y como dice el periodista español Eduardo Suárez, ese es el periodismo que vale la pena salvar. Eso es un poco las ideas que quería compartir con ustedes, quizás no tan en específico con casos puntuales de lo que hemos visto durante este año, pero una mirada quizás más longitudinal de lo que llamamos periodismo independiente, periodismo emprendedor, periodismo distinto al periodismo tradicional. Muchas gracias. Me parece interesante que hayas cerrado tú esta primera ronda, ¿no? Y yo tal vez me animaría, ¿no?, a plantear una pregunta, ¿no?, a los participantes, cómo, sobre todo a partir de lo que acabaste de mencionar sobre las encrucijadas del periodismo independiente, ¿no? ¿Cuál sería esa relación entre audiencia y comunidad? ¿Cómo podemos distinguirlo conceptualmente, ¿no? O sea, varias ya sea Milagros como Michelle, se refirieron a sus audiencias, ¿no? A un vínculo con la necesidad de las audiencias, de la participación de las mismas en el trabajo periodístico, y tú te refieres a la comunidad política, ¿no? Tal vez más en el sentido de Hannah Arendt, por ejemplo, ¿no? De lo público, ¿no? De la ampliación de lo público, ¿no? ¿Cómo podríamos plantear esta discusión? ¿Qué les parece? Eso sería como para dar un primer puntapié a la discusión, ¿no? Y decir, por otro lado, que abriríamos también las preguntas por el chat. Antes de ello, me gustaría pedir a los asistentes que respondan una breve encuesta emitida por la Dirección de Investigación, que vamos a colocar el enlace a través del chat. Bien, no sé quién quiere iniciar, de repente tú, Patricio. Sí, me gustaría explicar por qué yo hablo de comunidad y no hablo de audiencia. Y esto también es una idea que he ido madurando con los años. Básicamente, cuando digo que el modelo de hablar de medios de comunicación de masas es algo que está en retirada, que era un concepto muy del siglo XX, sé que todavía tenemos resabios y seguimos mencionando a la audiencia, pero la audiencia para mí sigue siendo un concepto asociado al marketing. ¿Ya? Y de hecho los medios tradicionales hablan de esta idea que a mí me parece
una idea que me repele un poco, capturar audiencias, como si fueran un botín, ¿ya? Creo que en ese uso del lenguaje, y por eso la presentación que hice era muy semántica, creo que en el uso del lenguaje también se expresa mucho de la intencionalidad, del propósito que se tiene. Y creo que un periodismo que transita de una audiencia, de dirigirse a una audiencia, a una comunidad de personas, de seres humanos con rostro, de carne y hueso, es una transición relevante, es una transición importante, y es una transición que además, desde un punto de vista técnico, al menos desde la perspectiva de Internet, tiende incluso a ser inevitable, ¿ya? Porque Internet es la comunidad de comunidades, es decir, donde las identidades se encuentran. Cuando uno prendía la televisión, en la década del 90, en mi caso, cuando yo era adolescente, veía una televisión que era para un tipo de adolescente. No era para yo como adolescente individuo que le gustaba leer, por ejemplo. Jamás iba a encontrar un programa de televisión sobre libros a las 5 de la tarde. Lo que encontraba era un programa donde otros adolescentes bailaban durante 1 hora y media y yo quedaba embobado viendo eso. Pero es porque esa televisión pensaba en la gente que veía como una audiencia, como una masa. Hoy siento que tenemos que empezar a ver las identidades que hay en las comunidades. No pensar que nos estamos dirigiendo como a un pozo negro que no tiene rostro, que no tiene cara, que no tiene identidad. Muy amable, Patricio. No sé quién quiere tomar la palabra. Milagros, Michelle, Ramiro. Hola. Milagros, adelante, sí. Sí, quizás en la línea de lo que mencionaba Patricio sobre la comunidad y, bueno, esta pregunta que planteabas, las diferencias que pueden haber, ¿no? De hecho, cuando pensamos en la sostenibilidad de un medio de la mano de sus lectores, estamos pensando en la construcción de una comunidad, porque tiene que ver con una apuesta y una relación, ¿no? Tiene que ver con la relación, es decir, la identificación que tiene el ciudadano con los contenidos de ese medio, con la forma en que puede ser escuchado, con la forma en que se generan los contenidos, y por otro lado, también con la forma en que mira el medio al ciudadano, porque muchas veces lo miramos como el que no sabe, o el que, o a veces el troll, ¿no? Que sí hay, sí hay, pero no quiere decir que por supuesto que el fenómeno y los troles existen, ¿no? Por supuesto, pero a veces también hay una mirada desde el medio de comunicación, digamos, demasiado, como puede decir, como estándar, uniforme, cuando en realidad, pues, si los seres humanos individualmente somos complejos, mirar una comunidad, imaginemos ese tejido de complejidades que hay ahí, pues, de intereses, de hábitos, de apuestas. Entonces, y si construir una relación entre dos personas es todo un tema, construir la relación con una comunidad es también es un gran desafío. Entonces, y la construcción de la comunidad, yo lo digo desde la experiencia de dirigir un medio, tiene que ver con una apuesta no necesariamente del líder solamente de la organización, tiene que ver con una apuesta desde toda la cadena de producción noticiosa, desde todos, desde el reportero, desde el que recoge la información, el editor, el editor de audiencia y comunidad, ¿no? Y coincido con Patricio en que el término audiencia está más asociado al marketing. Sí, totalmente, es ahí, ese lenguaje está más relacionado. Y de hecho, pero entonces yo imagino que la diferencia tiene que ver en la construcción de una relación, ¿no? Y en la valoración que hay, la valoración mutua, ¿no? La construcción de la confianza, el sentido de la pertenencia, ¿no? Eso. Y bueno, aprovecho un poco mi participación para decir que en la participación de Patricio me pareció súper interesante para reflexionar, ¿no?
sobre qué es el periodismo independiente, pero sobre todo las diversas formas en que ha existido a lo largo de la historia y las características actuales, ¿no? Y ahí, aunque no tiene que ver con tu pregunta específicamente, Yasmín, me gustaría también decir que creo que si bien es cierto, un medio de comunicación que busca ser sostenible de la mano de sus lectores, de los ciudadanos, de su comunidad, si bien es cierto, claro, entonces la dependencia es, ahora vamos a depender de los ciudadanos que tienen sus propios intereses, y yo creo que no es lo mismo que depender de la publicidad, por ejemplo, es mi punto de vista, ¿en qué sentido? Si se entiende una relación con una comunidad desde también lo que corresponde, el rol que cumple cada quien. El rol de un medio de comunicación y de un medio de comunicación, vamos a ponerle comunicación, chiquito, grande, el tamaño con el que se le quiera ver, es precisamente garantizar la independencia editorial, que quiere decir dar cuenta de aquello que es relevante, y en ese sentido tener la libertad de defenderlo a lo largo de la cobertura de un tema o elegirlo por el sentido de relevancia y pertinencia, entendiendo que el periodismo está al servicio del interés público, ¿no? Incluso puede ser que el defender ese interés público no le pueda gustar a un sector de tu comunidad, de los que te siguen, ¿no? Quizás un sector de la comunidad, vamos a ver el caso Vizcarra, ¿por qué no hablamos del caso Vizcarra, del presidente saliente, de Martín Vizcarra, ¿no? Puede ser que un sector de lectores considerara que hacer una investigación sobre casos de corrupción relacionados al expresidente Vizcarra, ¿no? Podría hacer tambalear el régimen y eso haría tambalear la democracia. Pero digamos, tú siendo un periodista que tienes información, que es relevante, que se sustenta en los hechos, que es contundente, ¿vas a dejar de informar eso porque a un sector de tu comunidad que sigue, digamos, tus apuestas, no le va a gustar, digamos, lo que tú vas a publicar? Obviamente que estamos hablando de la independencia periodística a costa de todo de todo ello, ¿no? Aún a costa de lo que a un sector de tu comunidad puede no estar de acuerdo, entendiendo que ejerces esa libertad e independencia con responsabilidad, entendiendo que las historias no son blanco y negro, que tienen matices, y que uno tiene que ser valiente para publicar una historia con contundencia, como para decir, esta historia no la publico porque todavía es débil, no la puedo publicar, ¿no? Así sea algo que está relacionado a un personaje totalmente cuestionado, por ejemplo, no lo publico porque la verdad no tiene la solvencia necesaria para poder defenderlo a la luz pública. Entonces, en ese sentido, por lo menos cuando me gusta pensar la independencia periodística y el periodismo independiente desde ahí. Y en ese sentido creo que la diversificación es una vía importante, es decir, en estos modelos mixtos en donde se puede pensar en ingresos de la mano de los lectores, en ingresos a partir de soluciones tecnológicas, en ingresos a partir de, por ejemplo, tener una escuela en donde puedas, a partir de enseñar o compartir lo que tú sabes y lo que haces en un medio de comunicación, la gente también apueste por llevar cursos y talleres, que es muy compatible con, en este caso, la sostenibilidad de un medio y otras formas de que se puedan generar ingresos, ¿no? Entonces, pero rescato muchísimo, Patricio, gracias por la reflexión, y gracias también, Ramiro y Michelle, por tu aporte. Diana, yo le digo Diana, pero Michelle, Diana Michelle. Gracias.
Gracias, Milagros. Tenemos una pregunta, seguramente Ramiro y Diana querrán plantear también. Tenemos una pregunta de Mónica Cruz, que les plantea lo siguiente: ¿qué consejos les pueden dar a los medios de comunicación independiente que recién están empezando? A ver, un par de pinceladas sobre lo que dijo Patricio y lo que dijo también Milagros. Y yo coincido con esto que dice Milagros, ¿no? Es difícil entenderse entre dos personas y que tienen una comunidad. Un país como el Perú, además, ¿no? Tan múltiple, tan heterogéneo, sabrás, Patricio, ¿no? Acá nos peleamos con una frecuencia impresionante. Ellos siguen en Chile también, ¿ya? Que cada sociedad tiene su particularidad, pero digamos que tal vez lo que sí existe, yo veo que ya existe, podemos comentarlo. En el Perú ya existe de algún modo este formato de manera informal, digamos. Por ejemplo, en los últimos años han aparecido webs de opinión, ¿no? Que van desde la derecha, casi ultraderecha, hasta la izquierda. Y muy gracioso porque tienen su público cautivo, ¿no? Y esto es particularmente interesante y para mí incluso divertido, ¿no? Porque en estos días, por ejemplo, que ha habido una crisis social y política que terminó con la caída de un presidente, ¿no? Las verdades alternativas son alucinantes, ¿no? O sea, es una cosa impresionante, ¿no? Por ejemplo, tú te metes a alguna web de estas que están en contra de las protestas, tiradas, por supuesto, más a la derecha. Y yo sé que en Chile también pasa eso, es interesante que cuentes algunos ejemplos. Y, por ejemplo, para algunas personas ahí, las protestas las financió George Soros, ¿no? Personas así que tú dices, ¿cuál es la explicación de esto, no? O, por ejemplo, una cosa que leí ahí, que algo así como que los agnósticos o los ateos iban a producir una especie de invasión, ya tienen que cuidarse en Chile, ¿eh? Porque en América Latina, ya no en el Perú nomás, más o menos como los musulmanes se están imponiendo en Europa, ¿no? Ese era, y literalmente decía eso, ¿no? Entonces, y hay gente que tú te sorprendes y cree eso en realidad. Yo tengo la impresión de que tanto en ese sector como en el sector que podríamos llamar con pinzas, por supuesto, más progresista, ¿ya? O más del lado de los problemas sociales, también hay verdades alternativas frágiles, ¿no? Es decir, lo que quiero enfatizar es que, y este es un fenómeno que tiene que ver con la red digital en general, está muy bien contado en este documental que seguramente han visto, que se llama El dilema de las redes sociales. O sea, las redes te dan lo que tú quieres, pues. Y entonces en ese mare magnum aparecen estas comunidades, ¿no? Donde tú te metes ahí y el mundo es así, pues como ellos lo explican, ¿no? Lo que a mí me preocupa justamente, y a propósito de lo que decía Milagros, es cómo creas un medio que tenga una comunidad más heterogénea y no se maneje en esa dicotomía, ¿no? En ese blanco y negro, ¿no? Es decir, aspiremos a que haya una comunidad más inteligente. Yo recuerdo que en un diario acá, un diario grande, había muchos problemas por esto, entonces intentaron hacer, no sé si lo llegaron a hacer, ¿no? Una especie de comunidad de lectores. Es decir, alguien escribió su columna y se aceptaba, no como que hubiera un carnet, pero algo así, como un registro, y al que se excedía no lo dejaban entrar, en fin, no sé si lo pusieron en práctica al final, ¿ya? Por ejemplo, en el país lo que hacen, hay normas, pues, para los que postean a los columnistas y a veces, es muy gracioso porque tú entras, alguien ha escrito, a mí me pasó incluso, ¿no? Alguien ha escrito algo y ven que han borrado y un post anterior de él y dice, no, borraron el anterior. Claro que el tipo rompió la norma. Entonces es muy complejo establecer eso en sociedades tan heterogéneas. En todas las sociedades son heterogéneas en general, ¿no? Pero digamos las latinoamericanas tienen una particularidad que creo que está matizada por algo que no hay que perder de vista y que justamente causó la protestas en Chile, y es la inequidad. La inequidad en general creo que es uno de los dramas, tal vez el mayor tumor de las sociedades latinoamericanas, porque no hace que todos tengamos, como diría el difunto Julio Potger, famoso doctor peruano, Patricio, hay pocas cosas en común en el Perú. Una de ellas es el Señor de los Milagros, otra es la comida, ¿no? Pero aún así, supongo que ahorita en Argentina una cosa en común que está dramáticamente en escena es Maradona, pues, pero en tiempos normales no es así, ¿no?
Entonces, ¿cómo creamos esa comunidad que ya, digamos, tenga un vínculo más estable? Creo que eso pasaría por algo, si bien es más difícil, que es una educación política, cívica, impartida que nos haga personas más proclives a un debate y no a la pelea, ¿no? Que creo que en el Perú no existe, creo que en Chile tampoco, ¿no? O sea, nosotros peleamos, no debatimos. Ya yo de Twitter me corro con frecuencia, casi no entro, porque es una tormenta así, peleas que duran 4 días, ¿no? Entonces, hay algo ahí de fondo que hay que trabajar. Es muy humano también, es muy humano, pero quizás sería interesante este modelo que seguramente conocen ustedes, Le Mediapart en Francia, ¿no? Que te cobran para que tú tengas una información de calidad, ¿no? Cosa que están empezando a hacer algunos grandes medios. El país lo hace, por ejemplo, ¿no? Pero aún así hay broncas, ¿no? Pero el Mediapart es peculiar, porque es un periodismo más de investigación, es periodismo general, digamos. Creo que Convoca y Ojo Público están un poco en esa ruta, no sé si Guaita, ¿no? Esa es una alternativa interesante, pero nuevamente ahí tienes el problema que puedes caer pues, en una cápsula y no te das cuenta. Y hay otro mundo paralelo del que no te enteras, y ahí todo el mundo es progresista, sí, estamos por las protestas, y de pronto te hacemos a la deja republicana, a otros medios, y que hay otro mundo. Es como si te quieres enterar de Venezuela, yo siempre recomiendo eso a mis alumnos, ¿no? Si te quieres enterar de Venezuela, también tienes que entrar a Telesur. Pero, profe, entra a Telesur, ¿no? Entra, pues. Ahí el mundo es otro, ¿no? No es igual que CNN o NTN 24 de Colombia, ¿no? No es como en Chile, no sé. A ver, no es lo mismo la tercera, o el mercurio, para poner un ejemplo más, no es lo mismo que te metes al mercurio que te metes a The Clinic, ¿no es cierto? Son dos mundos distintos, ¿no? Entonces, es una pregunta bien interesante, pero la contraparte de esto es que el periodismo camina hacia eso, creo que inexorablemente. O sea, va a haber medios grandes, van a continuar los más fuertes, los que sepan sobrevivir, pero van a aparecer más Convocas, más otros públicos, más Guaicas. Hacia eso vamos, ¿no? Y hacia eso se tendrá que acostumbrar también la audiencia, el público, o como queramos la llamarlo. Perdona, Yasmín, que había una pregunta y me la bypassé por comentar esto. ¿Me puedes repetir algún comentario chiquito o pasamos a Michelle? Sí, había una pregunta, que ya estamos con poquísimo tiempo, pero tenemos 3 minutos. Preguntan qué consejos le pueden dar a los medios independientes que recién se inician. Bueno, yo le paso la pelota a Michelle. Sí, quiero agregar algunas cosas. Por ejemplo, hay un estudio muy bueno que es el que usé para como una bibliografía, una de las bases para mi investigación sobre medios alternativos con el que sustenté mi tesis de licenciatura, que habla, que es punto de inflexión, es un estudio de Sembra Media. Analiza los casos de medios digitales alternativos, independientes, considerados emprendedores en la región. Hay varios casos, varios de ellos exitosos, donde habla de la diversidad de factores de sostenibilidad para ser rentables. De hecho, muestra casos exitosos. Esta crisis de pandemia ha hecho que algunos de esos modelos considerados exitosos hayan cerrado. Pero también tiene un dato muy importante y que me gustaría destacar. El 40% de las fundadoras de nuevos medios de comunicación nativos digitales son mujeres. De hecho, creo que tenemos a Milagros y que nos puede dar fe de ello. Y eso lo llevo a una conversación que tuve esta mañana con Ana Acosta. Ella también es cofundadora de Wambra Radio en Ecuador, en el que empezamos a abordar este tema justamente de las comunidades, ¿sabes? Como que ha venido justo. La diferencia que tenemos las periodistas y medios de comunicación que consideramos feministas y que lo ponemos como feministas ahí de forma transparente, es que la violencia de género, los tipos de violencia, que son diversos, no son un tema de coyuntura para nosotras, son propios de nuestra comunidad. Estos problemas son parte de nuestra comunidad como mujeres, que creo que hay una larga data histórica, cultural, que demuestra que la violencia es sumamente diferenciada, enseñada, puntual, cuando se ejerce hacia mujeres, ¿no? Es diversa porque no es lo mismo ser violentada en una región urbana costeña
y tener el privilegio de acceder a educación superior y que te lleva al pleno conocimiento de saber dónde denunciar, cómo denunciar, a ser una mujer indígena en una zona rural en donde apenas llega la señal de radio, televisión o un operador móvil, en donde el centro de emergencia mujer está 3 horas en bote más 2 en un bus. Entonces, estos temas de violencia de género para las feministas, para las mujeres, no es una sección, no es un tema de coyuntura, no solo se activan los 8 de marzo, los 25 de noviembre y los 28 de septiembre. Es algo con lo que hemos vivido y que, acompañadas de organizaciones que vienen trabajando ese tema durante años desde sociedad civil, hemos buscado posicionar. Creo que esta comunidad de feministas y de mujeres es muy diversa. De hecho, no hay un sistema de que todas son igualitas. No, hay una diversidad de feminismos incluso, que a veces chocan, a veces coinciden. Hay diversos procesos de construcción a la par, culturales muchos de ellos, ¿no? Entonces, nosotros, creo que un claro ejemplo es lo que hemos visto ahora en la pandemia. Creo que como nunca se ha posicionado cómo se encuentran las mujeres vulneradas que conviven con sus agresores. La campaña Niñas No Madres, por ejemplo, es una campaña de posicionamiento de niñas que son menores de 10 años forzadas a ser madres. Ahora hablamos de ese tema. En los últimos 4 años han sido 5.000 niñas, más de 5.000 niñas menores de 10 años forzadas a ser madres. Hasta hace 2 años este tema era un tema que surgía, ahora se habla constantemente de ello. De hecho, en una de las conferencias de prensa que daba Martín Vizcarra cuando fue presidente, se le preguntó claramente, ¿cuántos kits de emergencia estás repartiendo? La pregunta fue de Huayca. Martín Vizcarra, siendo presidente, no supo qué responder. Le pasó la pelota a la viceministra de la mujer, tampoco supo responderla. Y es que no saben cuántos kits de emergencia que son obligatorios para víctimas de violencia sexual, de cualquier tipo de violencia sexual, deben ser entregados. No saben cuántos se han entregado. Y claro, para nosotros este es un problema constante. Creo que todas las mujeres en algún momento hemos sido víctimas de violencia en sus diversas formas. Entonces, esto, como les reiteraba la idea, no es coyuntural. Nosotras lo trabajamos todo el tiempo. Y uno de los logros que hemos obtenido con periodistas, mujeres feministas, es que cada vez encontramos más aliadas en espacios, ya sean medios tradicionales considerados hegemónicos, incluso ahora uno de La República, que es un medio de larga data y trayectoria en Perú, tiene una sección de género. Cuando hubo el caso de una periodista que es conductora de un programa en señal abierta aquí, se le expuso en una nota en este medio, en La República. Las mismas periodistas de La República se dejaron y reiteraron y discreparon con lo que opinía el medio. O sea, incluso se podía pensar en algún momento, o sea, estamos en un contexto en el que puedes perder tu trabajo, o sea, no te puedes dar el lujo de hacer esto, si andamos así. Lo han hecho. Entonces, creo que ya hay una comunidad que ha formado un objetivo común, y es que ya el tema de violencia de género es una constante que no podemos seguir tolerando. Y un caso muy reciente, muy reciente, lo hemos visto ahora en la crisis política que ha tenido Perú la última semana. No solamente la policía tuvo un ataque brutal hacia las y los manifestantes, ejerció abuso con 2 detenidas. Una de ellas, una niña menor de 14 años, a la que le hizo pasar la noche en una carceleta, y a otra joven a la que desnudaron e hicieron hacer ranas, en este ejercicio militar espantoso. Ranas para probar que no tenía nada introducido en sus partes íntimas. O sea, es muy fuerte. O sea, esto que puede sorprender a algunas personas y que difícilmente se haya abordado, nosotras, las periodistas mujeres que nos reafirmamos feministas, lo hemos venido trabajando y lo hemos posicionado y buscamos posicionarlo y lo vamos a seguir posicionando. Entonces, ahí es cuando me refiero a una comunidad. Esto es un problema propio de nuestra comunidad como mujeres. Es algo que estamos trabajando y vamos a seguir trabajando. Sí considero que es un aporte muy valioso el decir que a audiencias es un tema de marketing. Y eso también creo que forma parte de los conceptos y las palabras que debemos empezar a romper y a deconstruir desde las aulas, ¿no? En un conversatorio anterior
justo conversábamos de esto. En las aulas de periodismo, porque no se enseña un periodismo con perspectiva de género, es algo que uno aprende en el proceso. Y es porque este tema, esta discusión y este debate es muy reciente, es muy nuevo. Bueno, muchísimas gracias por tu participación. Podríamos seguir seguramente conversando, ¿no? 2 horas más, ¿no? Pero creo que ha sido muy valiosa la participación de todos ustedes, de tuya, Diana, Milagros, Ramiro y muy especialmente Patricio, ¿no? Que nos visita desde Chile, ¿no? Estamos muy contentos por ello. Agradecemos a todos los participantes y a los más de 370 asistentes que tenemos vía el Facebook. No me queda más que reiterar nuestro agradecimiento y será hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias. Hemos concluido con Muchas nuestra... gracias. Gracias. Muchas gracias. Chao. No, muchas gracias. Gracias a ustedes. Les vaya muy lindo, gracias.